más años creciendo en promedio 2%. Y el PIB tendencial para los próximos años no es mejor que eso. O sea, Chile está creciendo lo que puede crecer. Y si no hacemos cambios estructurales, vamos a seguir creciendo más o menos lo mismo. De hecho, este año vamos a terminar en un 2,5%, un poquito más arriba de lo que se esperaba. Y ustedes dos se comprometen, o se han comprometido, con un crecimiento del 4% hacia el final del periodo electoral. ¿Qué reforma estructural proponen y tienen en mente para pegarse este salto de 2% a 4% de crecimiento económico? Y les pido que nombren una reforma. Por sorteo parte José Antonio Kast. Primero tenemos que recuperar la seguridad. No hay inversión, no hay crecimiento sin seguridad. Y esa es la primera urgencia social para las familias y también para la inversión. Respecto de la inversión, tenemos que buscar la facilitación regulatoria, tenemos que buscar el ajuste fiscal, no seguir gastando más de lo que nos ingresa, que no han sido capaces de hacerlo en 3 años y medio, y también una reforma tributaria que baje la carga tributaria, que asegure estabilidad económica tributaria para las grandes inversiones en Chile y también promover al pleno empleo. Todas nuestras medidas buscan más y mejor empleo. Ya, pero juéguesela por una reforma. Le pedí una reforma. Quiero quedarme con la reforma tributaria que acaba de nombrar. Usted ha propuesto rebajar el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas, pero usted no tendrá, si es que gana, no va a tener mayoría en el Congreso para una reforma tributaria. Entonces la pregunta es si usted está dispuesto a llegar a un acuerdo, a grandes acuerdos, para modificar el sistema tributario, no solo con Chile Vamos, sino que con sectores de la centroizquierda, que hoy están en el gobierno, o tal vez con el Partido de la Gente. ¿Cómo lo va a hacer para poder sacar adelante una reforma como la que está impulsando? Nosotros hemos llamado a un gran acuerdo nacional en base a un gobierno de emergencia que nos saque de la crisis que estamos hoy día. Hoy día tenemos una crisis en seguridad, una crisis en economía, una crisis en todos los ámbitos sociales. Pero estoy preguntando de la reforma tributaria. Y en la reforma tributaria vamos a hacer 2 planteamientos. Uno, bajar la carga tributaria del 27 al 23, pero la más importante es una reforma tributaria que permita, por mayor contratación de personas formalmente, tener una rebaja en contra del pago de la renta al próximo año. ¿Está dispuesto a un acuerdo con sectores de la centroizquierda? Un acuerdo como el que se hizo en este gobierno para aprobar la reforma de pensiones, por ejemplo, en el que usted no estuvo presente, pero su sector. Pero ¿está dispuesto a un acuerdo de ese tipo para poder sacar adelante una reforma tributaria? Y se lo pregunto porque es sabido que las reformas tributarias necesitan no solo el 50+1, sino que una mayoría superior, porque implica, digamos, una inestabilidad permanente si es que se está abriendo ese capítulo. Entonces, para cerrarlo, se necesita unas mayorías importantes. Por eso mi pregunta, si es que quiere llevar a cabo esa reforma tributaria, ¿está dispuesto a un acuerdo con otros sectores más allá de Chile Vamos? Nosotros vamos a hacer planteamientos y muy relevantes en materias regulatorias, en materias tributarias, de gasto fiscal, y estoy convencido que ningún parlamentario, salvo que esté absorbido, cooptado por la ideología, va a estar en contra de que tengamos más y mejor empleo, más y mejor crecimiento, más y mejor calidad de vida. Le aseguro que los planteamientos que van a ser suscritos por la gran mayoría de los parlamentarios. Ya. Lo mismo que le hemos pedido en seguridad, que no han hecho. Lo mismo que ya le hemos pedido en temas de educación, que no han hecho. Janet Jara, ¿usted cuál es su proyecto estructural, su reforma estructural para poder pegarse el salto de crecimiento que está prometiendo? Creo que en esto hay que distinguir 2 tiempos. Primero, lo inmediato, para lo cual sin duda la oficina que destrabe la cartera de inversión de bienes de capital que está pendiente va a servir importantísimo, y para eso voy a adscribir esta oficina directamente bajo la dependencia de Presidencia, a fin de poder llevar rápidamente el trote de los proyectos y poder ejecutarlos. Y el segundo tiempo tiene que ver efectivamente con un proyecto de desarrollo país, donde la capacidad exportadora hay que amplificarla, desarrollar más capacidades de generación, no solamente de exportación de materias primas, y fortalecer actividades. Por eso voy a modernizar puertos, mejorar la conectividad en Chile y, como señalé con anterioridad, Constanza, mejorar además la capacidad de almacenaje de energías limpias, porque Chile puede ser un gran exportador en esta materia. Candidata, pero escuchándola a usted y también a su asesor económico, que habló de cómo llegar a este 4%, también habló de, digamos, agilizar permisos para atraer inversiones, pero eso es lo que se ha hecho en este gobierno. ¿Cuál es la novedad de su propuesta como para llegar a tener
un crecimiento que duplique al que tenemos actualmente. La novedad precisamente consiste en que se aprobó la ley de los permisos y a mí me va a tocar implementarla. Esta ley no ha entrado en vigencia, Constanza, y desde marzo en adelante, quien la implemente va a ser muy importante que pueda hacer concordancia intersectorial de todos los servicios del Estado que en esto vienen a tener algo que decir. Y es una realidad. Pero le cuento que, según el cálculo que ha hecho el Centro de Estudio Público, el CEP, ¿cierto?, de lograrse una reducción íntegra de los permisos sectoriales, o sea, si bajamos a cero los tiempos de entrega de permisos sectoriales, el beneficio máximo que se podría lograr en crecimiento económico es de 0,7%. O sea, si eso le sumamos al PIB tendencial de 2,2, llega a 2,9. O sea, lejos todavía del 4%. Sí, hay varias cosas pasando. ¿Cómo hace lo que le falta? Hay varias cosas pasando. En primer lugar, se proyecta para los próximos años un alza en el precio de la libra de cobre, producto de la demanda internacional y de las restricciones también que están ocurriendo en el mercado chino. En segundo lugar, con la capacidad exportadora se produce un efecto multiplicador. En tercer lugar, con la capacidad de avanzar en inversión también. Y en cuarto lugar, creo que hay que dar certidumbres tributarias y dejar de hacer cambios. Hoy día la propuesta que se hace... ¿Usted no tiene ninguna propuesta de cambio tributario? ¿No subiría ni bajaría ningún impuesto? No, yo tengo la propuesta de que nosotros podamos, fíjese, fomentar la investigación, el desarrollo, y para eso siempre va a haber un incentivo tributario. Pero creo que es importante que esto se haga de una manera más integral, porque ha sido poco. Y así también lo he diagnosticado en todo caso. Hablemos de reducir gastos. Los dos han hablado de esto. Sí. ¿Eliminarían esto para los dos? ¿Eliminarían o fusionarían ministerios y cuáles? José Antonio Kast. Nosotros lo que hemos planteado es que hay ciertas materias que pueden confluir y pueden ser dirigidos por un o triministro. Para eliminar un ministerio hay que hacer un proceso legislativo que podría tomar más tiempo, estamos dispuestos a hacerlo, pero claramente hay temas de producción, de fomento que pueden estar unidos. Hay temas ¿A qué se refiere concretamente? Por ejemplo, poner a un ministro de Economía que esté a cargo también de Energía, Minería y Medio Ambiente. Yo separaría medio ambiente, pero sí creo que sería interesante pensar en un ministerio que pueda abordar economía, minería y energía. Y es efectivo que usted está pensando, porque dice, claro, para fusionar y para eliminar ministerios se necesita, digamos, pasar por el Congreso. Es un proyecto de ley, hay una reforma al Estado. Sí. Pero efectivo que usted está pensando en fusionar SECPRES y CGGOV y hacerlos depender de Interior. No, no es efectivo. Janet Jara, ¿usted está disponible para reducir, fusionar algún ministerio o tener biministros, como dice el candidato José Antonio Kast? Yo creo que los biministros no solucionan el problema, porque básicamente lo que actualmente tenemos un biministro, Álvaro García, de Economía y de Energía. Por lo mismo, así también opino. De hecho, creo que lo que uno hace es ahorrarse un sueldo, pero el problema del Estado no es ese. No es tener el sueldo. ¿Lo ha hecho mal Álvaro García como biministro? Mire, no sabría decirle. Lo que sí le podría decir yo, a propósito de su pregunta, es que el problema no creo que esté en que uno se ahorre el sueldo de un ministro, no. El problema está en que necesitamos un Estado más moderno. Y creo que para eso es importante que uno pueda pensar en alguna figura de fusión. Por ejemplo, los planteados bienes nacionales con vivienda. Eso lo trató de hacer Sebastián Piñera, sí, y no lo logró porque se le opusieron precisamente los funcionarios sí. de esos Es que por eso los cambios que yo haga, Constanza, y por eso la capacidad de diálogo es importante para avanzar y no quedar ahí siempre echándole la culpa al otro, tiene que hacerse con los funcionarios públicos y no a espaldas de ellos. Aprovechemos a hablar de funcionarios públicos. Janet Jara, ¿qué empresa pública considera que debe ser revisada o reestructurada debido a su desempeño operacional o financiero? Yo lo que quiero hacer es potenciar Codelco y aplicar el plan 2050 de Codelco. Creo que es importante porque ahí está gran parte del sueldo de pero Chile. Yo le pregunté por revisar. ¿Hay alguna empresa pública que usted considera que no esté funcionando bien? Revisar para mejorar Codelco me parece algo muy importante. O sea, ¿por qué no está funcionando bien? No, lo que pasa es que tiene desafíos enormes, porque toda la demanda mundial que viene de cobre es muy relevante. ¿Y qué pasa con los sueldos de Codelco? ¿Estaría dispuesto a bajarlos? Voy al tiro a ese punto, pero ¿piensa usted que la electromovilidad evidentemente genera una demanda internacional importante? Entonces, Chile tiene buenas perspectivas para los próximos años. Ahora, sobre los sueldos de Codelco, lo importante es que sean competitivos con la minería. Nosotros queremos tener a los mejores ejecutivos ahí. José Antonio Kast, ¿algo que decir acerca de empresas públicas que usted revisaría por que estén funcionando mal, de manera poco eficiente?
Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a analizarlo todo. Hoy día está el sistema de empresas públicas, hoy día tenemos una cantidad de empresas portuarias. Yo le diría, ¿necesitamos un directorio para cada empresa portuaria o podemos tener un directorio general con un gerente muy eficiente en cada puerto? Porque lo que ha pasado, y si usted revisa los directorios de las empresas portuarias y de otras tantas, siempre sirven para pagar favores políticos. Y nosotros queremos ser eficientes. Queremos lograr optimizar los recursos. Entonces, podríamos plantear tener una gran empresa portuaria con un directorio y todos los gerentes que sean necesarios y con eso mejorar el sistema. Bueno, planteémoslo, discutámoslo, debatámoslo en el Congreso. Me quedo con usted, José Antonio Kast. ¿Insistirá en la propuesta echado préstamo al Estado que propone modificar la reforma de pensiones que tanto costó, digamos, que tantos años costó llegar a un acuerdo? Es que nosotros lo que decimos es que lo que no corresponde es que los trabajadores de Chile, alguien que gana un sueldo de 800, de 1 millón de pesos, le preste un porcentaje de ese sueldo al Estado. Pero de eso se trata esa parte, por eso la pregunta. Sí. ¿Usted va a insistir en el chao préstamo? ¿En terminar con esa, o sea, va a impulsar una nueva reforma de pensiones? No, lo que queremos hacer es que en ese punto el Estado sincere la deuda. Si el Estado hoy día esconde la deuda porque dice, no, es que los trabajadores me lo prestan por un tiempo y yo se los voy a devolver. Y se los voy a devolver con un interés más bajo del que obtendrían si ellos pusieran sus ahorros en una cuenta. Ya, o sea, va a revisar esa parte. Es que va a abrir, usted va a reabrir nosotros un tema lo que que ya queremos estaba plantearle al cerrado, que es la Congreso reforma es de que pensiones. lo que queremos plantearle al Congreso es que terminemos con esto de meterle la mano al bolsillo a los trabajadores de Chile para pedirle un préstamo para financiar un gobierno ineficiente. Janet Jara, y eso se puede hacer, se puede discutir y pedirle a alguien que nos preste la plata, pero que no sean los trabajadores de Chile. Janet Jara, usted dijo que apoya, en un debate pasado, que apoya la ley que está en el Congreso que elimina las multas por circular sin TAC. Pero quedó dando vuelta lo que usted confesó en esa respuesta, que tuvo que pagar, usted dijo, 600.000 pesos en multas. Creo que un poco más, de hecho. Ya, yo lo rebajé, sí. Pero más de 600.000 pesos en multa. Esto fue por circular en la autopista central sin TAC entre el 14 y el 28 de diciembre de 2019. Sí. Pagó la deuda el 9 de noviembre pasado, 6 años después. Eso no es así. ¿No? ¿Cuándo pagó la deuda? No, enseguida. Creo que me debe haber demorado 3 meses, les pasaron mal el dato. Ya, pero es que entonces es que sería bueno que lo aclarara. ¿Y sabe por qué fue? Para poder aclararlo. Sí, pero déjeme plantearle la pregunta. Si usted, digamos, circulaba sin gran fake news. A todo esto. Déjeme preguntar, si usted dice que no circuló sin TAC durante una semana, ¿cierto? Del 14 al 28 de diciembre, y por eso tuvo que pagar 600.000 pesos, como de 2019, esto fue en 2019, eso estamos claros, ¿cierto? Ya, la pregunta es, para que eso se transforme en 600.000 pesos, o más de 600.000 pesos, ¿cuánto tiempo pasó? Unos meses, Constanza, si lo pagué inmediatamente. No da, porque cuesta 70.000 pesos la multa. Pero por eso déjeme aclararlo, porque aquí se está planteando un tema que realmente es una gran fake news. Esto es bien grave. Usted lo tiene que aclarar. Lo que pasa es que yo me compré un auto nuevo, porque me ha ido bien, me gusta que a la gente le vaya bien, ojalá que todos puedan llegar a fin de mes tranquilo y a lo mejor cambiar su autito. Yo tuve esa posibilidad. Y resulta que cuando me lo compré, no fui inmediatamente a hacer el trámite del TAC. Y eso es una responsabilidad mía. Y me demoré. Y circulé un buen tiempo sin TAC y después la pagué. Y debe haber sido el 2020. No me acuerdo la fecha exacta, pero eso debe haber sido el 2020 y si quiere se lo puedo certificar apenas pueda llegar a mi casa y bajarlo del banco. Pero eso de que lo pagué ahora, realmente es una tremenda fake news. Perfecto, muchas gracias, candidata. José Antonio Kast, le quedan 28 segundos. Usted ha propuesto, y quiero preguntarle si continúa con esa propuesta, eliminar las contribuciones a la primera vivienda. ¿Eso significa que una persona que tiene una vivienda de 1.000 millones de pesos no pagará contribuciones en su gobierno? No, esa persona tiene unas sobretasas. Nosotros lo que hemos partido diciendo es que todas las primeras viviendas en el tiempo no van a pagar contribuciones, pero vamos a partir con los adultos mayores. Y esto va a ir escalonadamente hasta que las viviendas que correspondan no tengan que pagar contribuciones, porque es injusto que alguien que haya gastado lo que ganó para comprarse una casa le siga pagando un arriendo al Estado. Van a quedar algunos que sí van a pagar, los que tienen los que son dueños de las casas más caras, ¿van a seguir pagando contribuciones? Eso no me quedó claro. Hay personas que tienen un patrimonio enorme y tienen viviendas con gran avalúo, y esas personas sí van a tener que pagar un impuesto territorial por sus viviendas. Muchas gracias, candidatos. Muchas gracias a los dos.
Y con esta intervención hemos terminado con los diálogos entre candidatos en estos 9 segmentos temáticos. Vamos a hacer un último corte comercial y ya regresamos con la parte final de este debate presidencial Anatel 2025.